En nuestro 7º aniversario, no volvió a casa. Su voz fría resonó: 7 años, estoy cansado. Me marché sin mirar atrás, pero pronto se arrodilló, suplicándome que regresara. En nuestro 7º aniversario, me senté a la mesa, contemplando el regalo que había comprado para Henry Craig, una corbata de edición limitada, hecha a medida, de color liso, en el estilo clásico que Henry ha usado desde la secundaria. Recuerdo el día de nuestra graduación, la sonrisa desenfadada de Henry cuando se inclinó hacia mí y dijo: «Se me ha soltado la corbata». Estaba tan cerca que me sentí incómodo. En aquel entonces aún no estábamos juntos. Di un pequeño paso atrás, pero él tomó mi mano. «Presidente de la clase», dijo, con los ojos brillando como el sol abrasador del verano, «¿me ayudarás a atarme la corbata a partir de ahora?». Más tarde, me persiguió con esa misma intensidad feroz, confesándome su amor sin reservas, poniendo todo su empeño en demostrarlo. Pero ahora han pasado silenciosamente 7 años. Eché un vistazo a la hora en mi teléfono, 2:30 de la madrugada. Aún no había regresado. La pantalla se iluminó con una llamada de su asistente. El asistente era un recién graduado, un chico de sonrisa suave y entrañable. Mi mano se congeló sobre el teléfono cuando me vinieron a la mente los recuerdos de mi última visita a la oficina de Henry. Lo había visto allí, con su alta y apuesto figura ligeramente inclinada hacia adelante, la mirada tierna mientras observaba al joven que tenía delante. Los dedos del chico se movían con destreza alrededor del cuello de Henry, ajustándole la corbata. Desde el umbral, sentí una punzada aguda en el pecho. Esa noche, Henry finalmente volvió a casa. Noté su corbata, un estilo completamente distinto a los que yo le había elegido. Lo llamé y, sin rodeos, le dije: «¿Podrías despedir a ese asistente?». Lo observé con atención, estudiando cada cambio en su expresión. Frunció el ceño, luego soltó un suspiro profundo y molesto, arrojó su saco sobre la silla y tomó mi mano. «Charlie, tú nunca te has metido en mis asuntos de trabajo. ¿Por qué este cambio repentino?». No respondí. Solo mantuve la mirada fija en su corbata. Se detuvo, con una chispa de culpa en el rostro, mientras se aflojaba rápidamente la corbata y la lanzaba a un lado. «Solo me la até rápido en la oficina», murmuró, como si no tuviera importancia. «Claro, yo no interfiero en tu trabajo», respondí. Suspiró aliviado, pensando que había dejado pasar el asunto. «Pero quiero que despidas a tu nuevo asistente». «¿Te cuesta hacerlo?». Henry se detuvo, luego soltó mi mano con frustración y se puso de pie, como si quisiera defenderse. «¿Por qué sentiría algo por él?». «Simplemente no entiendo por qué ahora quieres que lo despida». «Charlie, ¿acaso no confías en mi amor por ti?». Me miró desde arriba mientras formulaba la pregunta, con un aire de indignación. Alcé la cabeza y lo miré de frente. «No puedes hacerlo». Tras un silencio tenso, se sentó a mi lado, molesto, y con voz elevada espetó: «Está bien, mañana iré a la oficina y lo despediré». «¿Eso basta?». No lo era. Mi expresión debió haberlo dejado claro, porque se inclinó para besarme. Pero justo cuando estaba a punto de corresponderle, la imagen del rostro sonrojado de ese joven asistente cruzó fugazmente por mi mente. ¿Henry lo besaba también así? Cuando lo vi mirarme con deseo en los ojos, apoyé mi mano en su pecho y dije: «Henry, estoy cansado». Su rostro se ensombreció, la frustración brilló en sus ojos y se dio la vuelta con brusquedad, marchándose. Al verlo irse de ese modo, con el ánimo alterado, sentí que incluso después de 7 años juntos, aún no lo comprendía del todo. Mis ojos se posaron en su rostro, ahora más maduro, y sin embargo, me invadió un cansancio profundo. Después de la secundaria, Henry Craig y yo fuimos a la misma universidad. Pero éramos distintos. Él nació con estrella, heredero de una gran empresa, con infinitos caminos abiertos, incluso si no asumía el cargo familiar. Yo, en cambio, venía de una familia común. Las expectativas de mis padres me presionaban casi hasta ahogarme. La única vez que me rebelé fue cuando elegí estudiar arte. Mi madre dijo: «El arte es para los ricos. Nosotros no podemos permitirnos eso. Hazle caso a tu padre y a mí, no te guiaríamos mal, ¿verdad?». Mi padre añadió: «Si insistes en estudiar arte, considéranos unos extraños. No recibirás ni un centavo nuestro». Sus palabras fueron tajantes, sus ceños fruncidos,
y me miraban como si el vínculo familiar se rompiera si no obedecía. Al llenar la solicitud universitaria, dudé por mucho tiempo, pero al final elegí el camino que deseaba. Lo que escogiera no importaba tanto. Solo quería tener la libertad de forjar mi propio futuro. El día que me fui, empaqué mis cosas con apenas unos cientos de dólares que había ahorrado. Mi primer trabajo fue como camarero en un pequeño restaurante, donde también lavaba platos. El salario era escaso, pero podía dormir en un cuarto de almacén de apenas 2 metros cuadrados en la parte trasera del local. Justo afuera, separado por una delgada pared, vivía un perrito callejero llamado Sunny. Como yo, no tenía hogar. Lo había acogido el dueño del restaurante. Henry Craig debió de enterarse por alguien, porque unos días después apareció frente al restaurante. Me encontró vestido con ropa delgada, sosteniendo un cuenco, de pie solo en la entrada. Sin decir nada, rompió a llorar. Me agarró de la muñeca, sollozando con dificultad. Charlie, ven conmigo. Yo cuidaré de ti, siempre, siempre. Los clientes y el jefe me miraron con curiosidad. Bajé suavemente su mano, lo miré a los ojos y le dije, esta es mi vida. Cuando Henry se fue, sentí una punzada de tristeza, no solo porque no pude responder a su sinceridad, sino también porque comprendí que no podía cambiar la vida que llevaba. Éramos de mundos distintos, no tenía sentido forzar lo imposible. Pero al día siguiente, Henry Craig regresó al restaurante con sus maletas. Sus ojos ardían con una determinación que casi me abrasaba. Charlie, si no quieres venir conmigo, entonces me quedaré aquí contigo. No tienes que moverte, déjame entrar en tu vida. Con 19 años, Henry Craig no tenía nada más en su mundo que Charlie. Por más frío o indiferente que yo fuera, fue desgastando mis defensas con su amor ferviente, abriéndose paso en mi corazón hasta instalarse ahí. Luego me sonreía y decía, está bien, no necesitas cambiar. Yo cambiaré todo por los dos. Pero ahora, ha roto su promesa. Henry Craig había prometido despedir a ese asistente, pero no lo hizo. Mi trabajo me mantiene ocupado, paso largas horas solo en el estudio. El día que terminé mi última obra, me di cuenta de que no había visto a Henry en más de una semana. Cuando lo llamé, tardó un rato en contestar. Su voz sonó tensa. ¿Pasa algo, Charlie? Me quedé congelado unos segundos. Parecía haberse dado cuenta de lo distante que había sonado, y rápidamente adoptó un tono más juguetón. ¿Por fin lograste despegarte de tu querido estudio para llamarme? Hay una exposición de arte en 3 días. ¿Vendrás? Escuché un leve susurro al otro lado de la línea. La voz de Henry bajó, ronca y grave, probablemente no pueda. Tengo un viaje de negocios en 3 días para cerrar un trato. Iremos juntos la próxima vez. Apreté el teléfono con más fuerza, luchando contra la inquietud que se instalaba en mi pecho. Está bien, respondí. El teléfono fue dejado sobre la mesa, aún conectado. A través del auricular, escuché el sonido de 2 personas besándose con rapidez y desesperación. Era la voz del asistente. ¿Cómo no iba a saber lo que estaban haciendo? Yo mismo había hecho lo mismo con Henry. Mis dedos temblaban mientras colgaba la llamada. Mi corazón, al fin, se rompió. 7 años de amor no podían competir con algo nuevo y excitante. Era patético, y ridículo. Hoy era nuestro 7º aniversario, y él ni siquiera había regresado a casa. Abrí el registro de llamadas en mi teléfono. Aún no había dicho nada cuando escuché a alguien junto al preguntar, «Joven amo Craig, ¿no odiaba usted socializar? ¿Por qué ahora saca tiempo para hacerlo?» Henry no respondió, pero otra voz intervino, ¿verdad? El joven Craig antes tenía a Charlie prácticamente atado a su lado. Pelearon. Después de unos segundos, la voz de Henry rompió el silencio, no, no peleamos. Solo que, estoy un poco cansado. El corazón se me apretó con fuerza. Aunque ya lo había sentido romperse una vez, oírlo decirlo en voz alta me dejó sin aliento. Su voz al otro lado era impaciente, con un deje de desprecio. Charlie era ese tipo de belleza inalcanzable, su apariencia y actitud parecían hechas a mi medida. Pero después de tanto tiempo juntos, no sabe cómo hacer feliz a nadie. Después de 7 años, incluso un dios se cansaría. Ya no escuché lo que dijo después. Mi mente zumbaba, como si todo se hubiera vuelto borroso.
Levanté la vista y observé cada rincón familiar a mi alrededor, acumulado durante estos 7 años. De pronto, todo me pareció ajeno. Un dolor agudo me apretó el estómago, cortando mis pensamientos. Tropecé hasta el baño, vomitando como si mi cuerpo intentara expulsarlo todo. Repugnante. Las lágrimas provocadas por las náuseas rodaron por mis mejillas, manchando mi camisa. Incluso cuando escuché por primera vez del romance de Henry con su asistente, seguí aferrado cobardemente a la esperanza que me daban esos 7 años, fingiendo que no sabía nada. Pero esto, había hecho añicos esa fantasía. Henry Craig ya no me amaba. Tal vez nunca lo hizo. Había crecido, ya no era ese chico que estaba dispuesto a dejarlo todo por entrar en mi vida. Era hora de terminar con esto. Esa noche, empaqué todas mis cosas, incluyendo todo lo que con esmero había instalado en nuestro espacio compartido a lo largo de los años. Tomé lo que era mío, y todo lo que era nuestro fue directo a la basura. Antes de irme, incluso llamé a la señora de la limpieza para que eliminara todo rastro de mí, como si nunca hubiera existido en el mundo de Henry Craig. Caminando por la calle a las 4 de la madrugada, el viento azotaba mis rizos hasta cubrirme el rostro. Me detuve junto al puente, con los ojos enrojecidos. La luna era grande esa noche, pero yo sentía que había vuelto aquel día, después del examen de ingreso a la universidad, cuando vagaba sin hogar. Una motocicleta rugió al pasar junto a mí, avanzando cientos de metros hasta que, de pronto, se dio la vuelta y se detuvo justo detrás de mí. El casco se quitó, revelando un cabello rojo encendido, empapado de sudor. Un joven de mirada atrevida y expresión rebelde ladeó un poco la cabeza. —¿Charlie? Me giré. El viento pegaba mi cabello húmedo a mi pálido rostro. —¿Me conoces? Sus ojos brillaron, y esbozó una sonrisa como si me conociera de toda la vida. Te conozco desde hace tiempo. No tienes a dónde ir. Sorprendido, asentí levemente, algo incómodo. Con naturalidad, apoyó las manos en el manillar y señaló con la cabeza el asiento trasero de su motocicleta. ¿Quieres ir a algún lugar? Su tono era despreocupado, pero su nuez se movió levemente, como si estuviera nervioso. Me detuve un momento, pensando que quizá estaba bromeando. Luego, con una ligera sonrisa en los labios, respondí con la misma calma, claro. Pareció no esperar que aceptara. En un solo movimiento, bajó de la motocicleta, en cuestión de segundos, estaba frente a mí. Su rostro era anguloso y juvenil, y de cerca, era media cabeza más alto que yo. Parpadeó, luciendo de pronto algo desconcertado. Si estás dispuesto, primero necesito probar algo. ¿Probar algo? Lo miré, confundido. Mi espalda estaba contra la baranda del puente, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios se posaron sobre los míos. Abrí los ojos de par en par, atónito, solo para sentir su mano cubriendo mis ojos. ¿No te enseñó a cerrar los ojos al besar? Su tono tenía un matiz de celos, pero su beso fue feroz, como una tormenta. Mis manos, atrapadas detrás de mi espalda, quedaron inmovilizadas por las suyas. Cuando por fin me soltó, su rostro estaba enrojecido, desde las orejas hasta el cuello. Solo después de subirme al asiento trasero, colocarme el casco y envolver mis brazos alrededor de su cintura, fue que me cayó la realidad encima. Acababa de dejar a mi novio de 7 años, y ahí estaba yo, en una cita improvisada con un chico que acababa de conocer, y hasta nos habíamos besado. Mi corazón latía con fuerza desbocada en el pecho. Vivía en un amplio apartamento en el centro. Prácticamente arrastrándome de la muñeca, abrió la puerta, y apenas entrar, me empujó contra ella. Sus dedos se deslizaron bajo mi camisa, encendiendo pequeñas llamas allá donde tocaban. Con los labios hinchados por sus besos ásperos, agarré su mano errante. ¿Te estás arrepintiendo de esto? Jadeando, me miró con intensidad. Cuando nuestros ojos se encontraron, una oleada de recuerdos me golpeó, los sonidos de aquella noche por teléfono, la voz del asistente de Henry Craig, el murmullo de sus voces. Mi mano tembló mientras soltaba la suya, desabrochando lentamente, sin vacilar, los botones de mi camisa frente a este extraño. No. No me arrepiento. Haberme marchado de casa hace años, enamorarme de Henry, y ahora por fin liberarme, de nada de eso me arrepentía. Mi cuerpo febril se apoyaba contra el vidrio frío del ventanal. Detrás de mí, las luces de la ciudad ardían en la noche, frente a mí, él se estrelló contra mí como una tormenta.
Mis dedos se clavaban en su hombro, dejando suaves marcas rojas. La noche pasó en un torbellino de intensidad y luces cegadoras. Cuando desperté, recostado rígidamente de lado, su brazo rodeaba con firmeza mi cintura, aferrándome. Al sentir que intentaba moverme, él se acomodó, rozándome ligeramente. Su voz ronca susurró, ¿a dónde vas? Me sonrojé mientras intentaba apartarlo. Tengo que ir al estudio. La verdad, apenas desperté sentí un leve arrepentimiento. Nunca me había enamorado de nadie que no fuera Henry. Todo lo que sentía lo había volcado en él. Nunca me había acercado tanto a otra persona. El extraño, la cama desconocida, las sensaciones nuevas, todo me inquietaba. Él aflojó su brazo un poco. No me atreví a mirarlo. Tomé una toalla y me apresuré al baño. Justo al cerrar la puerta, eché un vistazo atrás. Ahí estaba él, tendido sin ni siquiera una sábana encima, mirándome descaradamente. Mi rostro se tiñó de rojo. Las huellas de la pasión de la noche anterior seguían visibles, mi cuerpo adolorido, hinchado. El agua caía sobre mí en la ducha, pero el tono familiar de mi celular sonó desde fuera. Me sequé apresuradamente, y al abrir la puerta, vi al hombre de anoche mirando mi teléfono. Al otro lado de la línea, la voz desesperada de Henry Craig gritaba, «Charlie. ¿Dónde estás? ¿Por qué te has llevado todas tus cosas?» Corrí a tomar el teléfono, pero antes de alcanzarlo, él me atrajo con un solo brazo. ¡Ay! Mi nariz se estrelló contra su hombro y solté un gemido involuntario, que Henry escuchó claramente al otro lado. «Charlie. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?» La voz de Henry sonaba frenética, exigiendo respuestas. Era la misma pregunta que yo había querido hacerle aquella noche, ¿qué estaban haciendo él y su asistente al otro lado del teléfono? Abrí los labios, pero solo logré esbozar una sonrisa amarga. No sabía qué decir. En la cama, respondí simplemente. Esas 3 palabras flotaron en el aire, dejando a ambos, y a Henry, sin palabras. El pelirrojo a mi lado soltó una risa sarcástica. Señor Craig, a su edad, ¿no sabe lo que hacen 2 hombres en la cama? No te atrevas. No te atrevas a tocarlo. El grito furioso e impotente de Henry retumbó desde el teléfono. Lo miré, aún en los brazos del pelirrojo. Él levantó mi barbilla y me besó con hambre, con insistencia, presionando el teléfono contra su mejilla para que los sonidos íntimos y apagados se oyeran con claridad al otro lado. «Charlie. ¿Te atreves a traicionarme?» Ante eso, el pelirrojo me soltó, lanzando una sola palabra al teléfono, «idiota». Terminó la llamada con un rápido toque y apagó el celular de inmediato. Me miró frunciendo el ceño. «Estudias arte, y tu gusto es tan malo». «¿Cómo sabes que estudio arte?» Me congelé. Entonces recordé, anoche había dicho que me conocía desde hacía mucho tiempo. Su mano grande tomó mi cintura, atrayéndome por completo hacia él. Instintivamente me resistí, pensando que quería algo más. Pero en lugar de eso, su mano caliente se apoyó suavemente en mi cintura, masajeando con delicadeza. He estado reprimiéndome demasiado. Te dejé agotado anoche. Me sonrojé al recordar cómo se había desatado frente al ventanal, con total abandono. ¿Cuándo fue que te fijaste en mí?, tartamudeé, y su mano se detuvo un momento. Me llamo Michael Wilson. Y sobre cuándo me fijé en ti, eso te lo diré después. Después de ducharse, se ató su llamativo cabello rojo hacia atrás. «¿Una vez más?», preguntó. Mi rostro se sonrojó, y me deslicé hacia atrás en la cama, agitando las manos. Yo, no puedo. Michael me miró por un momento y luego estalló en carcajadas. Su cabello rojo caía en suaves ondas mientras reía hasta que le salieron lágrimas. Sosteniendo su llave de motocicleta con una sonrisa traviesa, dijo, «Por mucho que quisiera repetir, me temo que no lo resistirías». Solo entonces entendí que lo había malinterpretado por completo. Aceleró por la carretera, y una oleada de miedo me hizo abrazar con fuerza su cintura firme. Michael bloqueaba el viento con su espalda, la tela de su chaqueta ondeando salvajemente. No lloré cuando me fui de casa. Ni cuando escuché a Henry con su asistente por teléfono, ni siquiera cuando decidí soltarlo a él y esos 7 años juntos. Pero en ese instante, con su espalda protegiéndome del viento.
Las lágrimas finalmente brotaron, imparables. No importa cuán duro sea el mundo ni qué tan largo sea el camino, si tienes la fuerza y el valor suficientes, ¿quién dice que el futuro no puede ser mejor? Nunca lo sabrás si no lo intentas, ¿cierto? Sentí como un peso se alzaba de mi pecho. Abrí los brazos al viento, gritando, Henry Craig, maldito seas. Vete al infierno. Entonces, Michael frenó bruscamente, y yo, por instinto, me aferré aún más fuerte a su cintura. Levantó la visera del casco, alzando una ceja. Gritando el nombre de otro hombre en mi motocicleta, ¿eh? Por suerte para ti, me gustas, así que lo dejaré pasar. Lo dijo con tono despreocupado, pero al girarse, alcancé a ver cómo se le enrojecían las orejas. Pensé que cuando dijo que yo le gustaba, se refería a que le había gustado mi actuación de anoche. Cuando llegamos a la entrada del estudio, Michael Wilson se quitó el casco, pero no se bajó de la motocicleta. Se veía increíblemente atractivo, y los transeúntes no podían evitar lanzarle miradas furtivas. Yo caminé unos pasos, cuando escuché que me llamaba, Charlie, te voy a llamar. Di unos pasos más, pero de pronto me giré y corrí de vuelta a sus brazos, rodeando su cintura con fuerza, apoyando mi rostro contra él mientras le decía, con sinceridad, Michael Wilson, gracias. Gracias por aparecer en mi momento más bajo. Gracias por darme un poco de calor. Cuando me solté, su rostro estaba rojo, y se quedó allí, inmóvil, como aturdido. No fue hasta que casi llegaba a la puerta que escuché su voz, indignada, eso fue trampa, no me pongas esa carita. Pero mi buen humor desapareció al instante en que abrí la puerta del estudio. Allí estaba Henry Craig, con el traje arrugado, apestando a alcohol, la cara pálida y marcada por el insomnio. Parecía un cachorro perdido. Me quedé paralizado. Al oír la puerta, Henry levantó bruscamente la cabeza, se puso de pie de inmediato y se acercó a grandes zancadas, sujetándome los hombros con fuerza. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Quién era ese hombre? No dije nada, simplemente lo miré con calma. Su rostro se veía demacrado, en contraste con el mío, fresco y tranquilo. Como no respondí, me sacudió con brusquedad, su voz áspera, cargada de ira. Habla, Charlie, ¿dónde pasaste la noche? ¿De verdad estuviste con ese hombre? Sus manos me dolían, pero por dentro me sentía extrañamente sereno. Sí. Estuve con Michael Wilson. Las manos de Henry se detuvieron. Todo su cuerpo se tensó, los ojos se le inyectaron de sangre. Tú, ¿cómo pudiste? ¿Y por qué no iba a poder? Respondí con frialdad. Me dijo que le encantó como estuve anoche, que era irresistible. Empezamos en la puerta, seguimos hasta el ventanal, y terminamos en la cama. La expresión de Henry se desplomó. Soltó mis hombros y dio unos pasos hacia atrás. Yo lo seguí, con voz firme, dijo que no tenía que esforzarme para agradar. Que jamás se cansaría de mí. Henry Craig, ¿eso pensabas también cuando estabas en la oficina con tu asistente? Él alzó la voz, intentando detenerme, basta, no digas más. Su voz temblaba, como la de un hombre profundamente herido por amor. Tú sabías todo. Lo miré directo a los ojos, viendo claramente el miedo que intentaba ocultar. Sí. Todo. Desde que evitabas volver a casa, hasta tus encuentros íntimos con tu asistente. Incluso lo que dijiste frente a tus amigos anoche. Cada palabra. Henry extendió la mano para agarrarme, pero me aparté a un lado. Tú crees que yo te engañé, y eso te enfurece. Pero yo siento lo mismo. Me das asco, Henry Craig. Durante estos 7 años hubo momentos felices, así que, por cortesía, te pido que salgas de mi estudio ahora mismo. Ni hablar, gritó Henry, ya casi fuera de sí. Hemos estado juntos 7 años, y quieres romper por un simple error, aunque te haya engañado. Tú también lo hiciste, si alguien tiene la culpa, somos los dos, no pienso terminar, jamás. Lo miré con serenidad, y de pronto comprendí que Michael Wilson tenía razón. ¿Cómo fue que me dejé cegar por el calor de Henry en su momento? Henry Craig, terminemos en buenos términos. Me giré para abrir la puerta, esperando que se fuera, pero de inmediato me jaló hacia atrás y me abrazó con fuerza desde atrás. Luché por liberarme, pero no pude. Entonces, la puerta se abrió desde fuera, y una mano me apartó suavemente de él. Caí directamente en los brazos de Michael Wilson.
Apenas logré estabilizarme, el puño de Michael aterrizó con fuerza en el rostro de Henry Craig. La cinta que sujetaba su cabello rojo se rompió, y su melena se desató, volando como llamas encendidas con cada golpe. «Michael Wilson», exclamé, sujetando su mano mientras le lanzaba una mirada fría a Henry. «Lárgate, Henry Craig. Solo estamos rompiendo, no es un divorcio, no hace falta el consentimiento de ambos. No vuelvas a aparecer frente a mí. Me das náuseas». Henry, desaliñado y con los ojos rojos, salió del estudio con la vergüenza en los talones. Yo tomé a Michael, que aún tenía la mirada feroz, y lo llevé a la sala de descanso, sentándolo para curarle los nudillos. Le apliqué pomada en los dedos mientras su cabello, ya suelto, volaba con el viento. Él lo apartaba con gesto de fastidio, como un niño impaciente. «¿Por qué volviste?», le pregunté, agachado junto a su rodilla, alzando la mirada hacia él. Frunció el ceño, murmurando con su honestidad tan característica: «Me puse todo sentimental. Y solo quería volver para besarte hasta dejarte sin aliento». Me sonrojé, carraspeando. «¿Hace cuánto estabas escuchando?». «Un buen rato». Su cabello rojo le caía otra vez sobre los ojos. No pude evitar reír y tomé un lápiz para recogérselo. Se quedó quieto mientras se lo ataba. De pronto, me atrajo a sus brazos, apretándome contra él, con la barbilla apoyada en mi hombro, rodeándome la cintura con fuerza. «Charlie, solo desearía haberte conocido antes que él». Me quedé inmóvil un instante, luego sonreí. «Bueno, tal vez entonces tú habrías acabado convirtiéndote en otro Henry Craig». Michael apretó los dientes, su tono una mezcla de fastidio y determinación. «Yo no soy como él. Incluso si algún día dejara de amar, jamás hablaría mal de alguien a quien una vez amé». Cansado, no sabía cómo complacerme. Pura basura. Eso es solo él, siendo un imbécil, culpándote para quedar bien. Me giró suavemente para que lo mirara de frente, con una mirada tan ardiente que parecía capaz de devorar a cualquiera. «No hiciste nada mal, Charlie. El problema es él. Así que, deja de amarlo». Mientras trabajaba sobre el lienzo, con el lápiz moviéndose de un lado a otro, algo no se sentía bien. Suspiré y lo dejé a un lado. Había pensado en terminar con Henry Craig desde hacía tiempo. La llamada telefónica de aquel día simplemente consolidó mi decisión. Para mi sorpresa, los días posteriores a la ruptura no fueron tan difíciles como imaginaba. En cambio, la imagen del rostro serio de Michael Wilson seguía apareciendo en mi mente. «Charlie, deja de amarlo». Me dolía un poco la cabeza. Sentía que la seriedad de Michael Wilson hacia mí, quizás era demasiado. Michael era genial, sí, pero yo acababa de terminar una relación de 7 años. Y lanzarme de inmediato a otra cosa me resultaba abrumador. Pensando en ello, volví a enfocarme en preparar mi exposición de arte del fin de semana. A diferencia de las anteriores, que habían sido organizadas por otros, esta era mía. Mi primera muestra en solitario. Y eso la hacía especialmente importante para mí. El día de la exposición, acababa de saludar a algunos profesores universitarios, compañeros y varios artistas conocidos. Me giré, y allí estaba Henry Craig en la entrada, acompañado por su asistente. Fruncí el ceño, sintiéndome levemente mareado. «Oh, el tipo que supuestamente nunca se cansaría de ti no pudo venir a tu exposición». Los celos en los ojos de Henry Craig eran evidentes. Parpadeé, y luego le dediqué una sonrisa brillante por encima del hombro. «Bienvenido a mi exposición de arte». Henry se quedó inmóvil, mirándome con los brazos extendidos por reflejo, ignorando la cara pálida de su asistente detrás. Justo cuando iba a abrazarme, Michael Wilson se interpuso y lo empujó hacia atrás. Henry retrocedió, atónito, mirando a Michael y luego a mí. Michael me rodeó con el brazo y le dedicó una sonrisa sarcástica. «Algunos no tienen ni una pizca de vergüenza. ¿Es tu novio acaso, que crees que puedes venir y tocarlo cuando quieras?» Cuando nos giramos para marcharnos, Henry intentó detenerme una vez más, estirando el brazo para retenerme. Michael le agarró la muñeca, su tono oscuro y amenazante. «Hoy es la primera exposición en solitario de Charlie. No hagas una escena. O haré que tu familia regrese al campo a sembrar papas». Henry se apartó, aturdido, mirando alrededor. «Tu exposición en solitario». Sus ojos recorrieron la galería hasta detenerse en una pintura en el centro.
Mi corazón se estremeció al recordar aquella conversación, tiempo atrás. Cuando recién comenzábamos a salir, Henry me había preguntado con entusiasmo: Charlie, cuando seas un artista famoso, ¿a quién pintarás primero en tu primera muestra individual? Sabía lo que quería oír, pero no pude evitar bromear. ¿Tú qué crees? ¿Qué? Más te vale que sea yo, o cómo podría no serlo. Está bien, eres tú. Solo tú. Y ahora, ahí estaba Henry Craig, con lágrimas corriendo por su rostro, de pie frente a esa pintura central. Pero la persona en el retrato, no era él. Temiendo que Henry causara algún problema, Michael lo siguió de cerca. Y al ver el cuadro, él también se quedó congelado. Era enorme, ocupaba casi la mitad de la pared. El fondo era una noche oscura, sin una sola estrella, reflejo del ánimo sombrío y cerrado del artista en ese momento. Cielo negro, puente negro, motocicleta negra, incluso la ropa en tonos apagados. La única fuente de luz en toda la pintura era el joven al frente de la motocicleta. Reía con desenfreno, su cabello rojo volando al viento como fuego ardiendo, iluminando la noche. Era la única luz esa noche, y la única luz en todo el lienzo. Michael se volvió hacia mí, rígido, sin palabras, los labios temblorosos. Pensé que no estaba listo para seguir adelante tan pronto, pero suspiré, di un paso al frente, entrelacé mi dedo meñique con el suyo y le dije: tal vez sea un poco apresurado. Pero, quizá puedas aceptar esto como mi forma de confesarte lo que siento. En respuesta, Michael me envolvió entre sus brazos y me besó con pasión. Los invitados en la exposición pronto notaron que Michael era el retratado en la pintura, y estallaron los aplausos. Todos nos felicitaban. Solo Henry Craig permanecía allí, desplomado en el suelo, con lágrimas corriendo como si el mundo se le hubiese desmoronado. Terminar una relación de 7 años y conocer a Michael Wilson, aunque apenas habían pasado 2 semanas, sentía que había transcurrido media vida. Apenas lo conocía, pero en tan poco tiempo, él me había atrapado. Era tan distinto de Henry Craig. Henry había amado mi frialdad, mi reserva, y se había acercado con pasión, rompiendo mis muros. Pero después lo reconstruyó, queriendo que me quedara congelado en aquella versión de mí que él amó al principio. Y cuando no cambié, comenzó a quejarse de que yo no sabía adaptarme. Que no sabía cómo hacerlo feliz. Pero Michael Wilson. Él era como fuego. Intenso y ardiente, se acercaba y encendía todo a su paso. Apasionado, sincero, con un toque de peligro. Era imposible resistirse. Cada trazo sobre mi lienzo parecía prenderse en llamas. Cada pensamiento sobre Michael traía una nueva chispa de inspiración. Cariño, dijiste que hoy era mi día. Michael estaba en la puerta, con expresión lastimera. Aunque era yo quien rompía nuestra promesa, él nunca arrebataba mis pinceles como solía hacerlo Henry. Simplemente se quedaba allí, con esa carita tan triste, hasta que ya no podía seguir ignorándolo. Perdón, pero hoy la inspiración me está desbordando. Incliné la cabeza, en tono suplicante. Michael suspiró, se acercó y apoyó su frente contra mi cuello. Dijiste lo mismo ayer. Sonreí un poco. No puedo evitarlo. Estar contigo me inspira sin parar. Los ojos de Michael se iluminaron. Se inclinó y sus labios rozaron mi cuello. Eres demasiado bueno seduciéndome, ¿lo sabías? Creo que el que está siendo seducido soy yo. No he intentado nada contigo. Intenté alejarme, riendo por las cosquillas, pero él me sujetó con más fuerza por la cintura. Me seduces todo el tiempo, contigo me siento como un peluche. Solo quiero lanzarte a la cama a cada rato. Viendo que el estudio estaba a punto de convertirse en campo de batalla, le agarré el brazo rápidamente. ¿No decías que hoy tenías una sorpresa para mí? Con mi cuello lleno de sus marcas, se levantó a regañadientes, tratando de hacerse el importante. ¿Ves? Te dije que era una súper sorpresa. Estoy súper enérgico. Yo, totalmente sonrojado, solo alcancé a decir: voy a lavarme las manos. Y me metí corriendo al baño, dejándolo con cara de niño abandonado. Michael me llevó a una villa en el campo. Fuera del jardín había una valla negra cubierta de rosas rojas brillantes. El contraste entre el negro y el rojo parecía una pintura hermosa. Michael alzó el mentón, con aire algo orgulloso. ¿No se parece al primer cuadro que presentaste en un concurso? Lo miré.
Se había quitado el casco, y en su mirada había un afecto tan profundo como el vaivén del mar. Mi primera competencia de arte fue en segundo año de universidad. En ese entonces, me negaba a aceptar apoyo económico de Henry Cray, y mis padres tampoco querían que estudiara arte. Mis días se llenaban de trabajo y pintura, pero nunca sentí que aquella fuera mi época más oscura. Al contrario, fue cuando más viva sentí mi alma. La escasez material chocaba con el amor que Henry me daba, y esos dos sentimientos creaban una especie de armonía extraña. Cuando entregué esa primera obra, Arder, a mi profesor, él me miró con admiración. La técnica aún es tosca, pero la emoción, intensa, honesta, llena de vida. Definitivamente quedará en la competencia. Ese cuadro obtuvo el segundo lugar. Y aunque no fue el primero, me sentí satisfecho. Era como un diario oculto, el inicio silencioso de algo importante. Al entrar al jardín, vi que las rosas lo cubrían todo. En una esquina, un columpio estaba rodeado de espinas afiladas. Esa fue la inspiración para mi segunda obra de concurso, Protección, que creé tras una gran discusión con mis padres. Alrededor del patio, encontré representadas mi cuarta y quinta obra, cada una ubicada en un rincón distinto de la villa. Contuve las lágrimas y me obligué a mantener la calma. Me volví hacia Michael Wilson. ¿Pero dónde está la tercera? Te falta la tercera pieza. La tercera pintura era sobre Sunny, mi vecino, cuando trabajaba en ese restaurante tras haberme marchado de casa. No podía quedármelo porque vivía en una residencia, pero lo visitaba cada vez que podía. Hasta que un día fui al restaurante, y Sunny ya no estaba. El dueño me dijo que un joven venía todos los días a verlo, que le había tomado tanto cariño que finalmente lo adoptó. La idea me golpeó de pronto. Miré a Michael, sorprendido. Él me acarició la cabeza con suavidad y silbó. Desde el interior de la villa, se escucharon pasitos apresurados, y apareció un perro blanco y amarillo. Sunny se detuvo, olfateó mis dedos, y de inmediato se frotó contra mis piernas, gimiendo bajito. Michael me abrazó por detrás. ¿Te gustó la sorpresa? Con los ojos llenos de lágrimas, asentí mientras acariciaba la cabeza de Sunny. Sí. Me encantó. Gracias. Michael me estrechó más, su voz suave como el viento. ¿No te da curiosidad? Pregúntame lo que quieras. Hoy, te contaré todo. Entonces, ¿quién eres realmente? ¿Cómo sabes tanto sobre mí si nunca te había visto antes? Si nos vimos. Su respuesta me hizo mirarlo, confundido. Cuando estaba en segundo año, una vez vi a unos chicos acorralando a un compañero en un callejón mientras regresaba del estudio. Entré a una tienda cercana para llamar a la policía. Unos minutos después, vi cómo los agentes se llevaban a los acosadores. Antes de marcharse, uno de ellos señaló al chico golpeado y me indicó. Desde ese día no pude dejar de buscarte. Fuiste tú quien llamó a la policía. Yo te vi primero, pero Henry Cray llegó antes que yo. Estaban en la misma clase, y tú, ni siquiera sabías mi nombre. Cuando escuché sobre tu pelea con tu familia y te vi salir a trabajar con tus maletas, llegué con un montón de dinero para buscarte. Pero entonces vi a Henry, sujetándote de la mano. Y tú no lo rechazaste. Los ojos de Michael se llenaron de lágrimas, como un cachorro atrapado bajo la lluvia. No tenía derecho a entrometerme. Aunque me hubiese aparecido, tú solo me habrías visto como un extraño, o peor, como un tipo raro. La verdad, me sentí así. Estuve enamorado de ti durante 7 años, intentando por todos los medios acercarme a tu mundo. Y todo lo que pude hacer, fue verte enamorarte de otro. Sus dedos se entrelazaron lentamente con los míos. Charlie, fui horrible. Cuando me enteré de que Henry salía con otro chico, me sentí feliz. Feliz porque, después de 7 años, tal vez por fin tendría una oportunidad. Pero tenía miedo de que te hiciera daño. Sentía que el corazón se me partía en dos. Cuando supe que lo habías dejado, recorrí la ciudad en moto buscándote. No tienes idea del pánico que sentí al verte allí, de pie, en ese puente. Pensé, que podrías saltar. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras hundía la cabeza en mi hombro, su voz quebrada. Sé que no puedes enamorarte de mí tan rápido. Pero al ver ese cuadro, no pude evitarlo. Me sentí feliz. Después de 7 años. Al fin estoy en tu vida.
Al fin, no soy solo un extraño al que pasarías de largo sin mirar. Pasé mis dedos entre su suave cabello rojo y besé su frente. Entonces, ¿por qué el cabello rojo? Alzó la mirada, sus ojos brillaban con un amor abierto y claro, capaz de estremecerme el corazón. Para que, entre la multitud, me vieras con solo una mirada. El corazón me latía con fuerza. Rodeé su cuello con los brazos. Michael, ¿quieres ponerle un punto final a estos 7 años? Sus párpados temblaron, y me abrazó con fuerza, haciéndome caer sobre el columpio. Su beso fue feroz, su mano firme detrás de mi cabeza. Y con cada vaivén del columpio, su aliento se fundía con el mío. Escondidos entre la abundancia de flores, el columpio se meció desde el mediodía hasta la tarde. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas, que poco a poco se desvanecieron en el silencio del atardecer. La siguiente vez que vi a Henry Craig fue cuando acompañé a Michael Wilson a la recepción de su padre. Entre los muchos empresarios exitosos presentes, Henry estaba de pie junto a algunos amigos. En cuanto Michael y yo entramos, hombro con hombro, lo vi de inmediato. Había adelgazado mucho, el hombre que solía vestir con elegancia ahora parecía que el traje le colgaba del cuerpo. Michael chasqueó la lengua con desaprobación, se volvió hacia mí, me cubrió los ojos con la mano y susurró en mi oído: si sigues mirándolo, te juro que no vas a salir de la cama esta noche. Sollozando de risa, deslicé mis dedos por su palma. Entonces adelante, atrévete. Su cuerpo se tensó al instante, y un leve rubor subió desde su cuello hasta la punta de sus orejas. Agarrándome de la muñeca, me jaló hacia las escaleras. Por suerte, a medio camino, su padre envió a alguien para llamarlo, y me escapé por poco. Justo cuando suspiraba aliviado, escuché pasos detrás de mí. Charlie, me giré. Como esperaba, era Henry Craig. Señor Craig, ¿en qué puedo ayudarlo? Me miró con una expresión llena de arrepentimiento y finalmente dijo: ¿de verdad tenemos que ser tan distantes? Respondí con calma: lo siento, acabo de conseguir un nuevo novio. Es más joven y un poco inseguro, así que tengo que considerar sus sentimientos. Se quedó rígido. ¿Tan rápido están juntos? Pensé que lo habías entendido en la exposición. Al principio, fue él quien se cansó. Fue él quien dejó de amarme. ¿Y ahora volvía con esa cara de dolor? Fruncí el ceño, sintiéndome incómodo. Sus ojos brillaban con lágrimas, y su mentón temblaba ligeramente. ¿De verdad no queda ninguna posibilidad para nosotros? Justo cuando iba a responder, un brazo se enroscó firmemente en mi cintura. Michael Wilson, como un leoncito posesivo, me atrajo hacia sí y fulminó con la mirada a Henry. La oportunidad desapareció hace tiempo. Desde el día que heriste a Charlie, lo vuestro se acabó. Él está conmigo ahora. ¿Y tú eres solo un pobre tipo que no merece amor? Michael me tomó de la mano y me llevó directo al baño, me empujó dentro de un cubículo y hasta colgó un cartel de «fuera de servicio» en la puerta. ¿Michael? Frunció el ceño. Su voz era fría cuando murmuró: «MM». El novio está otra vez enojado. Pero te veías tan genial allá afuera. Sus ojos se iluminaron sin querer, aunque giró la cabeza como si no le importara. No se daba cuenta de que sus orejas rojas lo delataban. Michael, novio. Lo llamé de nuevo, y él siguió mirando hacia otro lado, rojo como un tomate. Esposo. Apenas salió la palabra de mis labios cuando me presionó contra el panel del cubículo. Sus manos se deslizaron bajo mi camisa, acariciando mi cintura. Sus labios rozaron mi oído, su aliento caliente me recorrió como un escalofrío, mientras susurraba mi nombre una y otra vez, con una voz profunda y entregada. La puerta vibraba suavemente en el silencio del baño. No fue hasta que la recepción ya casi terminaba que Michael Wilson, completamente satisfecho, con marcas de mordida en la mano, me llevó a casa con el brazo envuelto en mi cuerpo tambaleante. Unos días después, estaba pintando en el estudio. La mañana era clara y soleada, pero por la tarde empezó a llover a cántaros. Miré por la ventana, preocupado de que Michael se empapara en su moto cuando viniera por mí. Pero al bajar la vista, vi a Henry Craig, empapado hasta los huesos, sosteniendo un ramo de flores y mirándome fijamente. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, bajo la lluvia, completamente mojado, mirándome con el rostro pálido. Al notar que lo observaba, una chispa de alegría le brilló en los ojos.
Abrí la ventana del segundo piso, dejando que el viento frío y las gotas me alcanzaran, y lo miré desde arriba, con su ramo de mis rosas favoritas en brazos. Apoyado en el alféizar, dije, Henry Cray, este camino lo elegiste tú. Y ahora vienes con esta escena trágica, ¿no te parece patético? Su rostro palideció aún más, y se tambaleó como si fuera a desplomarse. Y justo frente a mí, se arrodilló. Su voz era ronca, las lágrimas y la lluvia se mezclaban en su cara. Sé que lo arruiné. Por favor, Charlie, no me dejes. Te lo ruego. Las rosas rojas cayeron de sus manos, esparciéndose en el suelo, deshaciéndose en los charcos. Estaba allí, de rodillas, llorando sin consuelo. Por un instante, se parecía al Henry Cray que conocí al principio. Pero aún así, negué con la cabeza. Me conoces lo suficiente para saber que después de que me engañaras, no hay perdón. Y aún así lo hiciste. Henry Cray, no te necesito. Cuando estaba a punto de cerrar la ventana, él se levantó de golpe y gritó, ¿cómo sabes que Michael Wilson no será el próximo yo? Me quedé congelado. Al notar que había tocado una fibra, continuó, ¿de verdad lo crees? Michael Wilson es incluso más joven que yo, ¿estás seguro de que siempre te va a amar? No seas ingenuo, Charlie. Todos los hombres se cansan tarde o temprano. Un día, será igual que yo. Nadie es inmune. Suspiré, empujé la ventana para abrirla de nuevo y lo miré con calma. Aun si un día se convierte en otro tú, no me arrepentiré de mi elección. Así como no me arrepiento de haberte conocido. Cerré la ventana, me di la vuelta y no miré atrás. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Henry Cray seguía allí, con la mirada vacía. ¿Por qué no dijiste nada? Michael Wilson estaba de pie en silencio en la puerta del estudio. Me acerqué, y al tocar su mano, sentí su calidez, estaba seca, no lo había tocado la lluvia. ¿No viniste en motocicleta? Sin decir palabra, me envolvió en sus brazos con fuerza, su voz firme, pero con un toque infantil de resolución, no seré como él. Nunca. Él lo tuvo todo fácil, por eso nunca va a entender cuánto esperé estos 7 años. Charlie, no quiero darte promesas vacías. Así que, me darías tiempo para demostrártelo. Reí suavemente, despeinando su alborotado cabello rojo. Pensé que ya eras oficialmente mi novio desde hace rato. Sus ojos se iluminaron. Sí. Al llegar al estacionamiento, me sorprendió ver un coche deportivo en lugar de su amada motocicleta. Cambio de vehículo. Abrió la puerta, cubriéndome la cabeza con la mano al guiarme dentro, con un dejo de orgullo en la voz, no me importa mojarme yo, pero no dejaría que mi amor se mojara. Además, la moto puede ser peligrosa. Ahora que por fin te tengo que cuidar mi vida. Sentí que mi corazón se sumergía en agua tibia y dulce. Michael, ¿cómo pudiste gustar de mí durante 7 años enteros? Sus ojos brillaban. Tal vez, porque la primera persona de la que me enamoré era demasiado deslumbrante. Con una sola mirada, me quedé marcado para siempre. Me incliné, tirando suavemente de su cuello. Él obedeció, acercándose. Michael Wilson. Sí. Susurré, quiero besarte. Él se detuvo un segundo, y luego sonrió, con una sonrisa que se deslizaba por sus labios como un guiño cálido. Con muchísimo gusto.